A ver si se abre justo en la misma página. Práctico 3. Ah, se abre en otra. O sea que comparto la otra página. ¿Sí? Habíamos ¿Puedes mandar visto el link esto. El link, sí. de Save the Jump? Lo pueden abrir directamente también del Drive, pero se los mando. Este es el llama anterior, ¿eh? O sea, ahora vamos a abrir otro para la clase de hoy. Pero ya que está, escribo sobre el anterior lo que faltó. ¿Ok? Vale. Bueno, esto era el problemita ¿de quién era este? ¿De Simón? No, es mío. Leeremos. Bueno, mm, pasé rápido eso. Empezamos a hablar de cuasi estacionario. Bien, y habíamos quedado acá y después, bueno, ahí teníamos ahí está, esta es la que había quedado trunca. Habíamos hablado del eléctrico cuasi estacionario y habíamos planteado las ecuaciones para calcular, ¿sí? Y a la hora de ver las correcciones, ¿sí? Ahí me faltó algo, me perdí un poquitito, así que vamos a ver qué es lo que... Repasé un poco el eléctrico cuasi estacionario, porque esto lo tienen que leer. Y bueno, y habíamos dicho que habíamos copiado esto y lo habíamos pasado al otro lado, ¿sí? Si no me equivoco. Así que voy a borrar este. Borrar. Ah, no. A ver, no me borra. Ahí está. Ahí borró. ¿Sí? Y copiemos. Bueno, ya que está, repasemos. O sea, tenemos la mente en blanco. Bueno, olvidamos todo. Este, venimos bien con cuasi estacionario, ¿no? Más o menos. Habíamos planteado eh, las ecuaciones del campo eléctrico y habíamos planteado el campo eléctrico total como el campo eléctrico, ¿sí? Que sería electrostático, más una corrección, y después el campo magnético total como este campo magnético que obteníamos a partir de Ampère-Maxwell, más una corrección, y después planteábamos, bueno, las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico, que era el rotor de E más delta de E igual a menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético total, B más delta de B, la divergencia de E más delta de E igual a rho sobre epsilon cero. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y decíamos, bueno, asumamos que el campo electrostático cumple las ecuaciones de la electrostática. Eso es consistente porque las ecuaciones de la electrostática son estas. Rotor de E es igual a 0 y divergencia de E es igual a rho sobre epsilon cero, a pesar de que el rho variaba lentamente en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, las ecuaciones que me quedaban acá directamente, las que sobraban, eran simplemente las que surgían, o sea, voy a borrar directamente sobre eso, así que me quedan las ecuaciones para la corrección del campo eléctrico, ¿sí? Entonces acá esto lo borraría, ¿sí? Borraría esto, me quedaría eso, acá me quedaría un cero, ¿está? Y está bien, porque se acuerdan, eh, las correcciones van a ser de un orden mayor, ¿está bien? La derivada con respecto al tiempo sube un orden, estoy pensando orden en omega, si es que ¿sí? Las fuentes están viajando, oscilando armónicamente, pero bueno, en general, fíjense que la derivada con respecto al tiempo sobre el campo magnético, ¿sí? Hacen que aparezca un orden más en omega, ¿no? De haber
un comportamiento así armónico. Y si hay un comportamiento que no es armónico, bueno, uno tendrá que ver el problema particular y a ver cómo se arregla en el problema particular. ¿Tá? Pero esto quedaría así. ¿Hasta ahí estamos bien? Estas Sí, serían sí. las Sí. ecuaciones que me restan para el campo eléctrico. Y estas son las ecuaciones del campo electrostático, que suponemos que para el problema particular la podemos resolver, digamos, 10 puntos. Obviamente, también hay que cumplir las ecuaciones, o sea, lo mismo que estoy haciendo con las ecuaciones diferenciales, hay que hacer lo mismo con las condiciones de borde. Ahora escribimos las ecuaciones para el campo magnético. Las ecuaciones para el campo magnético serían rotor de B más delta de B es igual, ¿sí?, a mu 0J. Este J venía, en principio el JS viene de la conservación de la carga, ¿no? A partir de cumplir la conservación de la carga, surgía un J. ¿Por qué? Porque la densidad variaba en el tiempo. Si variaba en el tiempo necesitábamos un J para, ¿sí?, para que la carga vaya de un lado al otro y cumpla esa variación ¿sí?, de la carga. Debido a que este J está relacionado con, ¿sí?, con el ρ a través de una derivada con respecto al tiempo. Vamos a poner acá la ecuación de la conservación de la carga, de eso hablaríamos hoy más. El J sería de un orden 1 en omega, ¿no? Si el ρ es de orden 0 en omega, el J, esa derivada en el tiempo, hace que el J sea de un orden 1 en omega. ¿Se entiende? Es una corrección. ¿Cómo te das cuenta así medio rápido? Y fíjate que hay una derivada con respecto al, o sea, vos tenés la divergencia de J es igual a algo, ¿sí? La divergencia es un operador que en el espacio, digamos, no involucra el tiempo. ¿Está bien? Y te queda algo que es la derivada con respecto al tiempo de algo que varía en el tiempo, entonces te baja el omega, ¿sí? Entonces te quedaría el J, vos decís, está bien, la divergencia de J, pero la divergencia solamente es una derivada espacial. El J, desde el punto de vista temporal, sería una corrección de primer orden en omega. ¿Está Ah, bien? claro, claro, o sea, sería porque la dependencia en T la estoy viendo en el ρ. Exacto. Y el Cuando ρ es de deriva, orden, ahí sale la omega. claro. Ah, ok. Y el ρ que estamos considerando era de orden cero, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Más la parte de Maxwell. Mu 0, epsilon 0, la derivada con respecto al tiempo de el campo eléctrico. El campo eléctrico lo calculamos recién a partir, ¿no?, de las ecuaciones electrostáticas. Son estas con las que obtuvimos el campo eléctrico, ¿no? Ese campo eléctrico es de orden 0 en omega. ¿Está bien? Y esa derivada temporal en el campo eléctrico hace que también ese factor sea una corrección de primer orden en omega. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo mismo que dijimos para el ρ, lo decimos para el campo eléctrico. El campo eléctrico es de orden cero porque es el campo electrostático. ¿Está? Sí. Bien. Y la otra ecuación que tenemos es divergencia de B más delta de B igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí lo que vamos a hacer es decir que vamos a calcular el campo magnético B que cumple con las siguientes ecuaciones. El rotor de B igual a mu 0J más mu 0 epsilon 0. Acá me faltó el E más delta de E, perdón. ¿Sí? Pues el campo eléctrico total. ¿Está bien? Pero a mí me interesa el campo eléctrico que ya tengo. O sea que yo voy a usar el que ya calculé, que es el campo electrostático, y voy a calcular el campo magnético usando el que calculé, el electrostático que calculé. O sea, me quedaría esto. Y divergencia de B igual a cero. Calculo esto. Eventualmente, si hay condiciones de borde, las cumpliré de la misma manera. Con esto calculo el campo magnético. ¿Está bien? Por lo tanto, las ecuaciones que me quedan, las que me sobran, serían, borro el B, borro el B, borro el J, borro el E. ¿Está bien? Me quedaría eso.
¿Estamos de acuerdo? Se lo acomodo. ¿Está bien? Esas serían las ecuaciones que me quedan para las correcciones. ¿Mm? Bien. Ahí me equivoqué. En la primera me faltó borrar algo, ¿no? Acá me falta... no, quedó así. Perfecto. Bueno, ¿se entendió? Este sería, lo más importante sería el campo eléctrico y el campo magnético, y después uno podría formalmente usar estas ecuaciones para verificar que esas correcciones delta E y delta dB son realmente pequeñas y no tiene sentido seguir calculando las correcciones. ¿Está bien? Fíjense que acá uno podría seguir, ¿sí? Pensando, eso sería más lo que hicimos al principio cuando lo planteamos un desarrollo de Taylor en omega. Acá lo estamos haciendo un poquitito más, ¿sí? A la que te criaste. ¿Ah? Eso si te criaste mal. Si te criaste bien, ¿no? Pero bueno, acá uno podría plantear que en realidad esto sigue, ¿no? Más delta delta D, más delta delta dB. ¿Está bien? Si uno quiere pensar ya más en las correcciones según un desarrollo de Taylor en omega, si da el caso. ¿Está bien? Pero nosotros lo que podemos pensar para simplificar el análisis es, dado que ese delta dB, ¿sí? De las ecuaciones de abajo, ese delta dB es de un orden 2, ¿sí? Porque fíjense, el campo eléctrico E es de orden 0. El campo magnético B es de orden 1. La corrección delta D, ¿sí? Sería de orden 2. ¿Está bien? La corrección delta de B sería de orden 3, ¿sí? Siguiendo, digamos, el mismo análisis. Uno lo que puede hacer es, para calcular la corrección, obviar esto, porque bajaría un orden, ¿sí? Fíjense que el delta de B aportaría una corrección de orden menor, así que para establecer bien la magnitud de las correcciones, podríamos quedarnos con esa ecuación tachando ese delta de B, ¿sí? Y a partir de eso, uno puede obtener para el problema particular las correcciones, o uno puede plantear una situación general de la siguiente manera. Esto para pegar un poquitito el manuscrito eso que les di para que lean y para que preparen. Vamos a plantearlo acá. Por ejemplo, esto es muy con los dedos, ¿no? En realidad uno lo que tendría que hacer acá, esto es muy con los dedos y pensando, digamos, que la variación en el tiempo del ρ es armónica. Si uno piensa que la variación en el tiempo del ρ es armónica, se facilita un poquitito las cosas para establecer las condiciones en las cuales esta aproximación es correcta. Si no es armónica, uno lo que tendría que hacer para cada problema particular, hacer esto mismo que hago, ¿sí? Y encontrar ahí cuál sería la relación necesaria para que la aproximación sea correcta. ¿Está bien? Bueno, entonces nos quedamos. Fíjense, la primera ecuación me quedaría rotor de delta D igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B. ¿Sí? Yo puedo plantear esto, que planteo una integral, ¿no? Una integral en superficie, me va a quedar una circulación. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el caso magnético cuasiestacionario, ahora para este eléctrico cuasiestacionario. Me quedaría, ¿sí? Hago la integral, uso el teorema de Stokes, ¿sí? Y acá me quedaría algo del orden delta D por L, ¿no? Donde L es una longitud característica del problema, es la circulación de delta D. ¿Estamos bien ahí? Integral de rotor D por diferencial superficie es igual a integral de, perdón, rotor de delta D es igual a la integral de delta D por diferencial L en el circuito. ¿Sí? Ese circuito yo lo supongo de una longitud L, entonces me quedaría algo así del orden de delta D por L. Por otro lado, tengo que
esto va a ser igual en magnitudes, ahora estamos hablando, ¿sí? Una integral en superficie de la derivada con respecto al tiempo del b, ¿sí? Esa derivada con respecto al tiempo del b me saca una omega, ¿sí? Entonces me quedará omega por b y por la superficie que yo estimo que será de algo del orden del L al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos para el campo eléctrico, lo estamos repasando. Esa sería un criterio para saber de cómo sería la corrección delta D. Ahora, mi idea es comparar delta D con el campo eléctrico y que eso sea suficientemente pequeño, ¿no? Pero para eso, bueno, vamos a tener que hacer otra cuenta. Bien, y acá viene la cuestión que quizás sea un poquitito más escabrosa. Hago lo mismo para el delta de B. O no, directamente uso, para quedarme solamente con la corrección del campo eléctrico, uso esta ecuación. Vamos a ver. Uso esa ecuación. Y la voy a usar sin el J. En el problema particular, el que le di en el manuscrito, ¿sí? La J está establecida en el contorno. ¿Ok? Como la J está establecida en el contorno, yo pienso en esa ecuación, pero adentro del volumen de interés. Adentro del volumen de interés no tenemos J. ¿Sí? Lo correcto tendría que ser cada uno en un problema particular, ¿sí? Trabajar en el volumen de interés. En lo que hicimos nosotros, cuando calculamos el J, ¿se acuerdan que quedó una distribución de J lateral? ¿Sí? Era una distribución que había parecida en delta de Dirac, teta de Heaviside, ¿no? Eso está bueno cuando uno no quiere trabajar con condiciones de borde. Cuando uno quiere trabajar con condiciones de bordes, los bordes los pueden hacer aparecer en la misma ecuación diferencial usando distribuciones. ¿Se entiende? Por ejemplo, bueno, ahora les voy a dar un ejemplo donde quede bien claro eso. Pero bueno, acá la idea es que el J no está metido porque estamos calculando adentro y adentro no hay J, adentro del volumen de interés. Entonces lo que me quedaría es rotor de B. Estoy escribiendo con. Rotor de B es igual a mu 0 epsilon 0 es 1 sobre C al cuadrado. ¿Sí? La derivada de E con respecto al tiempo. ¿Ok? Y hago lo mismo que hice antes. Esto va a ser B por L. ¿Sí? Una estimación que estamos haciendo ahí. Y esto sería 1 sobre C al cuadrado. Me sale un omega afuera del delta D. ¿Sí? No, delta D, del E. Cuando derivo con respecto al tiempo. Y esto es una integral en superficie, entonces sería E por L al cuadrado. ¿Ok? De acá despejo B y lo reemplazo allá arriba. ¿Sí? O sea, acá despejo este B y lo pongo acá arriba. ¿Está bien? Cuando yo despejo del B me queda 1 sobre C al cuadrado, omega E, el L al cuadrado se convierte en L porque pasó el otro L dividiendo, ¿sí? Entonces me quedaría omega, ¿sí? Fíjense que acá podríamos hacer así, ya que estamos. Para que quede. ¿Sí? Entonces me queda omega al cuadrado E L cuadrado sobre C al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces me queda, fíjense que entonces el delta D sobre E me queda omega al cuadrado, más allá del 2pi, no me interesa el 2pi, es 1 sobre t al cuadrado, ¿no? 1 sobre el periodo de esa oscilación al cuadrado. Entonces me queda
L al cuadrado sobre T al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Y uno lo que tiene que verificar es que esto es mucho menor que 1. O sea, que las velocidades características de tu problema particular sean mucho menores que las de la luz. ¿Estamos? ¿Se entendió? Lo bueno que de lo que le dejé colgado en el manuscrito es que está bien calculado para ese problema particular. ¿Sí? Acá esto es una estimación. Para cada problema particular van a una cuenta un poco más precisa. ¿Sí? Bien. Claro, o sea que queda dependiendo de la dimensión, porque está con L ahí, y de la frecuencia. Claro. O el periodo sería, ¿no? Sí, Eso en el caso que sea armónico. En el caso que no sea armónico, vos no tengas un comportamiento armónico, ahí te la tenés que arreglar, ¿sí? En considerar, bueno, cuál es la velocidad característica de tu problema, ¿sí? Que a veces no es tan fácil de identificar. Por ejemplo, tenés una corriente que está creciendo linealmente en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo te las arreglas ahí? ¿Está bien? Eso tendría que ver en el problema particular. Acá, en estos problemas donde la variación es armónica, es muy sencillo. ¿Está bien? Pero bueno, te da la pauta de cuál es el camino que tenés que seguir, es calcular esas correcciones. ¿Se entiende? También puedes tener corriente, ¿vale? Ponerle que tengas un problema en donde haya una corriente en volumen, no era nuestro caso, que eran corrientes superficiales. Cuando tenés corriente en volumen, bueno, tendrás que ver en ese problema particular si tu aproximación es correcta haciendo el cálculo del error. ¿Ok? ¿Se entendió? Lo mismo podríamos hacer para el delta B sobre B. Si uno hace la cuenta del delta B sobre B, ¿sí? Tendría que obtener más o menos lo mismo. Bien. A ver, y lo que le había dicho, acá ya lo voy a agregar en la última, así queda en esta diapositiva. Toqué sin querer y quedé más, perdón, ahí las borro. Siempre se me Ah, traba y me pusiste pasa. 17. Sí, no, Bueno, no. Ahí las borro. bueno, este, esto está bueno porque ven la utilidad de las distribuciones, quizás, o no sé si es una utilidad, pero para tener un panorama un poquitito más general. Cuando uno tiene, por ejemplo, estas ecuaciones, ¿está bien? Planteadas adentro de lo que es un capacitor infinito, digamos, ¿sí? El ρ es igual a cero. ¿Está bien? Si uno plantea las ecuaciones dentro del capacitor. ¿Está bien? El ρ es igual a cero. Entonces, básicamente lo que define el campo eléctrico son las condiciones de borde. ¿Está bien? O sea, esto más condiciones de borde se usan para calcular E. Alternativamente, uno lo que puede hacer es plantear las ecuaciones en todo el espacio. ¿Sí? Si uno plantea las ecuaciones de todo el espacio, no hay borde. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo uno puede hacer eso usando distribuciones. Era la idea de la corriente superficial que le mostré en la clase pasada. Te quedaría esto. ¿Sí? Fíjense cómo sería el ρ en este caso. Si yo pongo esta dirección z, ¿sí? Acá pongo z igual a 0 y esta distancia es d, el ρ sería un sigma, que sería la densidad de carga uniforme. Eso se extiende en el infinito porque estamos pensando, ¿no? Un capacitor en forma ideal, por delta. Vamos a suponer que el campo eléctrico donde como que apunta hacia el z, entonces acá sería menos sigma, y acá sería sigma. Y esto sería delta de
el sigma estaría en z más d sobre 2 menos entonces, si yo uses ese rho, vamos a ponerlo explícitamente, ¿sí? Bueno, no, a ver, rho sobre epsilon 0, y esto es igual a si yo uso esas ecuaciones, no hay condiciones de borde que cumplir, ¿sí? Ya las condiciones de borde están automáticamente incorporadas en la distribución planteada para la densidad de carga. ¿Mm? Entonces, uno tendría que tener, por ejemplo, una habilidad para entender que un campo eléctrico que es igual. A ver, vamos a poner la solución y probemos que, que esto cumple la solución, digamos, que el campo eléctrico propuesto cumple. Uno podría decir, bueno, a ver si cumple lo de arriba, que serían las ecuaciones diferenciales en el volumen de interés más las condiciones de borde, o cumplen directamente las ecuaciones de abajo, que es en todo el espacio. ¿Está bien? Entonces, planteemos las soluciones. La solución ya la sabemos, ¿no? A ver, acá, vamos, acá los oigo. El campo eléctrico como vector es igual a ¿qué? La solución para este problema. Sería sigma sobre el S epsilon 0, Bien. ¿no? Por. Nunca me acuerdo del día. Hicimos una pavada. Está bien, es la función paso, ¿no? O teta. Para. Sí, ¿qué? ¿Qué cosa? A ver, ¿qué más? Acá, bueno, sería z verso. Pero si yo pongo esa solución, Este. sería el campo eléctrico en todo el espacio. Y eso no es la solución para todo el espacio. Claro, Claro, entonces sería falta cortarlo ahí. evaluado en z menos d sobre 2 o re. Entonces, ¿qué va ahí? Acá va algo. Claro, ¿Está iría la bien? función. Claro, La tienes una teta sería. función que sea No, lo te heavy ahí entre el Claro, es. menos d menos sobre d 2 y d sobre sobre 2. 2. D sobre 2. ¿Sí? Tenía una función que Ujú, valga 1, ¿no? Claro. claro. ¿Está bien? Y esa la podemos construir, hay varias maneras de construirla, pero usando el teta, ¿sí? Uno lo puede construir de la siguiente manera. Y a ver, corríjanme porque me puedo equivocar, siempre me equivoco. Tiene que dar eso. Entonces, yo puedo pensar en una forma podría ser, a partir de d sobre 2 tiene que valer 1, o sea, z más d sobre 2, ¿sí? Y antes de menos de d sobre 2, o sea, sería algo así como... Estoy adivinando una, ¿eh? Esto es un ejercicio de análisis matemático 1 que la desaprobé. ¿Está bien? De una. ¿Sí? Estoy pensando en una función escalón, ¿sí? Que llega hasta d sobre 2, ¿sí? Y bueno, tendrán que ver ustedes si esa función que yo propuse es la correcta, ¿no? Para plantear que de esto que está acá abajo. El sobre 2 es porque el teta, ¿no? Sumado dos veces da 2. Entonces sobre 2 es para normalizarlo a 1, ¿no? Bueno, pero fíjense que aparece la función teta. Y nosotros ya sabemos que la derivada de teta es una delta. ¿Sí? Así que es recontra probable, ¿sí? De que si uno hace la divergencia de ese campo eléctrico, ¿sí? Le aparezcan las tetas esas que aparecen ahí abajo. Las delta, perdón. ¿Ok? Me engañó el subconsciente. ¿Se entendió? ¿Eh? Esta que está acá arriba es, ¿sí? A partir de menos d sobre 2. ¿Ok? Y esta que está acá a la derecha es
lo pongo, es hasta d sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces como que se pegan, se suman donde se tienen que sumar y se cancelan donde se tienen que cancelar, ¿no? Estoy pensándolo. Puede equivocarme, ¿eh? Bueno, eso ya es mucho para mí. Quiero mostrarle, digamos, la idea, ¿no? La idea es, si usas distribuciones, no usas condiciones de borde. Si usas, ¿no? O sea, porque, o sea, usas una cosa o la otra. Cuando usas condiciones de borde, no usas distribuciones. ¿Está bien? Obviamente, si vos tenés una carga puntual acá en el medio, ¿sí? Una carga Q, además tendrías que usar la distribución para esa carga, que serían los dos problemas, ¿no? Acá iría un Q por delta dr menos RQ, ¿no? Esa sí no la podés establecer con una... Existe, ¿no? En el Electro 1 ya lo vieron, ¿sí? Cuando ponían, ¿sí? Simulaban una distribución superficial para una carga puntual, ¿sí? Pero bueno, a esa distribución no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a las distribuciones que se plantean en los bordes, ¿no? Del problema. ¿Se entendió? ¿Mm? Bueno, fíjense esta distribución que si hay que corregir algo y la corrigen y me dicen. Si no hay que corregir también. Me dicen. Bien, listo. Entonces esa es la idea. Esto es muy simple porque es todo en cartesianas. Después está el problema que son problemas en cilíndricas que he planteado en manuscrito. Vayan leyendo eso y me van haciendo preguntas, cualquier cosa, y cuando ya lo tengan todo armado, ¿sí? En función de lo que le dije ahora, ¿sí? Para que lo entiendan un poquitito más. Pero bueno, las cuentas, llegados al problema particular, hay que hacerlas. ¿Ok? Esto es una visión más o menos general. Vayamos entonces a la otra diapositiva. ¿Mm? A ver, lo voy a abrir. Ahí les dejo el link de esta. Y ahorita arrancaríamos con el problema de hoy, que sería el otro capítulo que ya hay que empezar a leer. Vamos. Que sería conservación o sea, leyes de conservación. Ah, ya pusiste negro, muy bien. Bien. Acá cambiamos de tema. Vamos tranqui. Esto serían 3 temas acá. En realidad son 4. Para la carga, obviamente estamos hablando de eléctrica, ¿no? Para la energía, para el momento lineal, y para el momento angular. Arranquemos con la carga. Ustedes saben, o sea, lo venimos usando y no hablamos mucho de eso, así que hoy vamos a tratar de hablar un poquitito más de eso, que es esta ecuación. Esta ecuación se llama conservación local de la carga o ecuación de continuidad. Y lo bueno de esta ecuación es que la vamos a usar como
una especie de paradigma para las otras ecuaciones, ¿no? Como referencia. La vamos a ver de referencia para las otras ecuaciones. O sea, cuando vayamos a definir las leyes de conservación para energía, momento lineal y momento angular, lo lindo, ¿sí?, sería llevar las ecuaciones a algo tipo una ecuación de continuidad como esta. Está bien, nada más que el J y el Rho tendrán otro significado físico. ¿Está bien? Bueno. Lo primero que habría para decir de la conservación de la carga es por qué la palabra local, ¿no? O sea, en todo caso, ¿qué sería la palabra? O sea, ¿a qué nos referiríamos con una conservación no local? ¿Sí? ¿Qué sería no local? Les voy a plantear un problema en donde habría conservación no local de la carga y sí conservación, y no habría conservación local. ¿Mm? Ejemplo. Tenemos una carga, si quieren una carga puntual, no importa, una carga puntual Q, que está en ese lugar, a tiempo menor o igual que 0. ¿Está bien? Y después, mágicamente, esa carga Q aparece acá a tiempo mayor que 0. ¿Sí? Si uno mide, si este es mi sistema, si este es mi sistema, ¿sí?, el sistema conserva la carga. ¿Sí? O sea, el sistema S conserva su carga, voy a poner la carga, ¿sí?, de manera no local. ¿Está bien? O sea, la carga no se tomó el trabajo de ir de ahí hasta ahí, ¿sí?, en una trayectoria, sino apareció, o sea, desapareció en un lado y apareció en el otro. ¿Está bien? O sea, que no estamos pensando en un movimiento de la carga. O sea, no existe J, ¿no? O sea, J no existís. ¿Y qué sería local y no local entonces? Bueno, esto sería no local. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos agarras, ponele, te fijas en la localidad de. A ver, estoy buscando. Si te fijas acá, en esta zona, y planteas la conservación de la carga en la zona roja, ¿sí?, no se cumple. Porque de pronto tenés y dejas de tener. ¿Sí? No hay conservación, ¿sí? No existe. Esto sería, no hay conservación local. Pero sí, no local. O sea, no, sí local, sí, no local. O sea, no local es que no, digamos, no se destruyó la carga. Sería Claro, eso es en lo que algún decís lado vos, está. pero ahora viene, o sea, una forma de, una cosa que vamos a ver después, está bueno que lo hayas mencionado, con respecto a la destrucción. O sea, si uno mezcla relatividad, ahora vamos a explicar un poquitito, más conservación no local, ¿sí? Fíjate que la condición de conservación no local es mucho menos restrictiva que la local, ¿no?
la conservación no local, ¿sí? Esto es igual a, si uno suma estas dos cosas, estos dos conceptos, relatividad y conservación no local, lo que obtiene es la conservación local. Yo podría anticipar un poquitito cómo es que se da esto, ¿sí? Una de las cosas más importantes de la relatividad, que nos dice la relatividad, obviamente cuando estamos hablando de la relatividad, es la relatividad de Einstein, no la de Galileo. Una de las cosas más importantes que establece la relatividad es que, ahora vamos a hablar de lo que son sucesos, pero me imagino que más o menos tienen idea de lo que es un suceso. Sucesos que son simultáneos en un sistema inercial no necesariamente lo son en otro. ¿Se entiende lo que digo? Y la idea siempre es que si vos tenés una ley, esa ley se cumpla de la misma manera en todos los sistemas inerciales. Entonces, fíjate que si vos... Esto no sé, o sea, después vamos a ver por qué se da esto, ¿está bien? Pero esto es un resultado de la relatividad. Si vos tenés dos sucesos que son simultáneos para un tipo que está viajando en tren, no necesariamente lo son para un tipo que está parado en la estación. ¿Está bien? Entonces, fíjate, o al revés, si son simultáneos para el tipo que está parado en la estación, ¿sí? No lo son para un tipo que está viajando en tren. Y suceso, ¿sí? Un suceso o un evento es algo que tiene una localización espacial y temporal bien definida. Eso es un suceso. ¿Está bien? O sea, cuando vos das las coordenadas temporales y la coordenada del tiempo, eso es un suceso. Entonces, fíjate que acá, en el ejemplo que di, hay dos sucesos que son simultáneos. El suceso 1 sería desaparece Q en a t igual a 0, digamos, en, bueno, en RQ, en R1, por decirlo de ahí. ¿Se entiende? Eso sería un suceso. Y otro suceso diferente, porque tiene lugar en un lugar diferente del espacio. Aparece Q a t igual a 0 en R2. ¿Está bien? Esos dos son simultáneos. Está claro que son simultáneos porque ocurren en el mismo instante del tiempo. Bueno, vamos a poner simultáneos. Bueno, viene un tipo en tren y no lo ve simultáneo. ¿Qué significa que el tipo que está en el tren no lo vea simultáneo? Significa o que están distanciados o que están solapados. ¿Sí? Vamos a suponer que están distanciados en el tiempo. Que no sean simultáneos significa que para el tipo que está en el tren desaparece Q, pasa un tiempo y aparece Q después. Durante ese intervalo de tiempo la carga dejó de existir. ¿Se entiende? Si no son simultáneos, dejó de existir durante un intervalo de tiempo. Por lo tanto, ni siquiera la conservación no local de la carga se cumple. ¿Se entendió? ¿Sí? Y es más, si pasa al revés, suponete que el suceso 2 ocurre para ese tipo que está en el tren antes, ¿sí? Que el suceso 1, significa que en un intervalo de tiempo va a haber doble de carga. ¿Está bien? Entonces, en ninguna de las dos situaciones se conserva la carga
de forma no local. Por eso, ¿sí? No es coherente la conservación no local con la relatividad. Exclusivamente, la no local exclusiva, ¿no? O sea, bueno, para nosotros esto es como una especie de spoiler, digamos, de lo que vamos a ver después. ¿Está bien? Cuando llegue el momento, cualquier cosa, vemos cómo es la cuenta que nos lleva a esa conclusión. Las cuentas no son difíciles, ¿está bien? Pero ya acá da para comentarlo, ¿no? Pero para nosotros, a este punto, lo que nos interesa es pensar que la conservación no local de la carga significa que para que la carga llegue de un lado a otro, tiene que viajar, ¿sí? En un camino de un lado hacia el otro. ¿Está bien? No puede mágicamente desaparecer de un lado y aparecer en el otro. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la conservación de la carga va a relacionar el ρ con la corriente. ¿Sí? Porque la corriente es, ¿sí?, la trayectoria de esa carga, ¿sí?, de un lado al otro. ¿Ok? Van de la mano. La carga y la corriente van de la mano. ¿Se entiende? Después está la cuestión matemática, que eso es lo que vamos a ver ahora, pero lo más importante es que, ¿sí?, la idea de que si en un volumen, ¿sí?, hay una diferencia, hay una delta Q en un instante del tiempo. Bueno, espera. Si en un volumen hay un delta Q en un delta T, ¿sí?, necesariamente es porque ingresó carga por medio de una corriente, ¿no? Hay un flujo de corriente entrante. ¿Está bien? No hay otra forma de aumentar la carga en un sistema. ¿Sí? Eso es lo que expresa esta ecuación y ahora vamos a ver un poquitito más. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos obtener esta ecuación de otro punto de vista que no es el que presenta el Griffith, como para tener una visión un poquitito más completa. ¿Mm? Pero igual lo del Griffith hay que leerlo. No sé si lo explica además. Pero bueno, en general esto se presenta de manera integral, ¿no? Se toma la integral en un volumen, ¿sí? Rho diferencial de B, y bueno, después se sigue con este razonamiento. Nosotros vamos a hacer algo parecido. Pero para completar, y esto va a estar relacionado, van a ser cosas que vamos a necesitar después, ¿sí? Vamos a usar, vamos a obtener la ecuación de continuidad ¿sí?, usando algo que ya vimos, el concepto de derivada material o convectiva. ¿Qué era? ¿Se acuerdan la derivada material o convectiva? Si uno tiene eran las variaciones de ciertas propiedades que, o sea, uno piensa en un fluido, ¿sí? Este fluido tiene un campo de velocidades, las partículas del fluido se mueven en ese campo de velocidades, ¿está bien? Entonces uno puede ver, o sea, uno puede tener un esquema en donde le interese saber no cómo varía cierta propiedad en cierto punto del espacio, sino cómo varía cierta propiedad en una partícula del fluido. ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber cómo varía cierta propiedad en una partícula del fluido, tiene que seguir al fluido. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene una propiedad que es P,
¿sí? A uno le interesa saber cómo varía cuando tengo una t grande esa propiedad, ¿sí? Cuando se evalúa primero en cierto lugar, en R y T, ¿sí? Y después siguiendo al campo de velocidad, o sea, siguiendo la partícula, más, vamos a poner el campo de velocidades B, y esto sería... ¿Se entiende? No estamos variando el tiempo, sino estamos variando la posición siguiendo la partícula, ¿sí? R más B delta de T. ¿Mm? Si uno desarrolla Taylor esto a primer orden, ¿sí? Tiene la derivada, bueno, con respecto al tiempo es la derivada con respecto a t por diferencial de t, más, y viendo la variación en el primer argumento, es el gradiente de p con respecto a r, ¿Mm? O sea, vamos a hacerlo por coordenadas, sería el gradiente de p con respecto a x sub i, ¿sí? Por la derivada de x sub i, ¿sí? Con respecto a delta de t. Pero la derivada de x sub i con respecto a delta de t es la velocidad sub i. ¿Está bien? Por delta de t. ¿Está bien? Vamos a poner diferencial de t porque puse antes diferencial de t. ¿Está bien? Entonces me queda, esto a veces se escribe así. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Pero ahí lo reforzamos un poquitito. ¿Ok? Entonces me queda, pasando el diferencial de t dividiendo, ¿m? Me queda la derivada de p con respecto a t más la velocidad v, producto escalar gradiente, porque es, fíjense que el I va sumando, convenio de Einstein, aplicado a p. Esta es la derivada convectiva. ¿Ok? Bien. Entonces, eh, entonces, estaría bueno hacer eso para, o sea, nosotros tenemos un elemento de volumen de este fluido. Ahora nuestro fluido es un fluido cargado, ¿no? Porque estamos pensando en las cargas eléctricas, pero tranquilamente podríamos pensar en la masa, ¿está bien? Y ese elemento de fluido se está moviendo, ¿sí? En un momento está ahí, en otro momento estará por acá. ¿Está bien? No importa. Entonces pensemos, por ejemplo, esto sería en 2 dimensiones. Si uno tiene un elemento de fluido y quiere saber, pensemos en términos de masa, la masa que tiene este fluido, a esa masa le podríamos llamar diferencial M. Esa diferencial de masa, uno la podría calcular como la densidad ρ por el diferencial de volumen de esa masa. ¿Está bien? Pero este fluido se mueve, ¿sí? Y ese volumen también puede cambiar, pero la masa sigue siendo la misma, ¿no? Porque lo que se conserva es la masa. ¿Está bien? Entonces, esta diferencial de masa será un ρ' por diferencial de B'. Y estas dos cosas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siguiendo el razonamiento, ¿eh? Este ρ, fíjense que este ρ, en principio es un ρ que depende de R y de T, ¿sí? La posición. Ese sería el ρ. Y el ρ' sería el ρ, pero evaluado en R más B por delta de T, en T más delta de T, ¿no? Quede corto.
Estoy escribiendo de derecha a izquierda. No sé qué pasa hoy. Rho dr más b por delta de t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver. Bien. Y lo mismo para el diferencial de volumen. El diferencial de volumen no es el mismo que el diferencial de volumen prima. Este diferencial de volumen prima no es lo mismo que diferencial de B. ¿Sí? Es una corrección que está relacionada con la divergencia de la velocidad por diferencial de t. ¿Mm? Todo esto es a primer orden. Eso es a primer orden en. Esta igualdad, ahora si quieren la probamos, también, pero para no hacer lío, usémosla primero. Tiene sentido, ¿no? Divergencia de B tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Imagínense un campo de velocidades donde la divergencia sea diferente de cero, sea mayor que cero, que significa un volumen que se está expandiendo, ¿no? ¿Eh? Y acá esto sí es exacto, así que lo que vamos a hacer acá es usar lo mismo que usamos recién, que la derivada material. Entonces, el ρ' va a ser igual al ρ más la derivada que ρ con respecto al tiempo, B divergencia, y esto sería diferencial de t, ¿no? Perdón, pero por el ρ. Por el ρ. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí lo que hice fue desarrollar Taylor alrededor de delta t igual a 0, ¿sí? Y me quedaría eso. Esto que está acá es la derivada de ρ, la derivada material de ρ con respecto al tiempo. ¿Estamos? Bien. Estoy medio desordenado, pero bueno, sumamos que esto es así y veamos. Entonces, si diferencial de m es igual a diferencial de m, ρ diferencial de b es igual a ρ' diferencial de b, igual a esas dos cantidades, me queda ρ diferencial de b es igual a ρ', que es todo eso. Por diferencial de t, por diferencial de b, por 1 más divergencia de b, diferencial de t. Ahí es Rho, ¿no? En vez de Rho prima. El primer. Sí, Bueno, sí. Entonces me queda el diferencial de b lo puedo cancelar. ¿Está bien? Entonces me queda ρ es igual, y desarrollo, ¿no? Voy multiplicando. Me quedaría ρ por 1 más ρ por divergencia de b por diferencial de t más de ρ diferencial de t por diferencial de t. ¿Está bien? Más de ρ de t divergencia de b diferencial de t al cuadrado. ¿Ok? O sea, a ver qué voy a hacer ahora. ¿Quién me lo dice? Desperdiciar ese último término, ¿puede ser? Claro, diferencial t es 0,1, diferencial t al cuadrado es 0,01. ¿Ok? Este lo cancelo con este. ¿Sí? Entonces me quedaría que se cumple que esto que está acá es igual a 0.
¿Entienden el sentido de que, o sea, estamos tratando de ver a nivel, ¿sí? A nivel local ya directamente obtener la ecuación de continuidad? Entonces me queda, bueno, recuerden cómo es esa cuenta, la voy a pasar a a la otra diapositiva. Sí, sería diapositiva esto, ¿no? Todo esto, estas cosas se dicen diapositivas. Antes las diapositivas eran otra cosa. Bueno, ahí se ponga negro. Ah, no, qué bueno. A ver. Acá. Entonces me quedaría. Ah, me olvidé. Rho divergencia de B va a ser el diferencial de T dividiendo más diferencial de Rho con el tiempo igual a 0. ¿Está bien? Entonces me queda Rho divergencia de B más esto era B con Rho más la derivada de Rho con respecto al tiempo igual a 0. ¿Está bien? Esto que está acá es una derivada de un producto, con producto escalar, pero termina siendo la derivada de un producto. Esto es la divergencia de ρb más la derivada de ρ con respecto al tiempo, igual a 0. ¿Ok? Y este ρ por b es el famoso J, que también es importante tomarlo también como referencia. Esto ahora lo calculamos como una densidad volumétrica de corriente másica, podríamos decir, porque estamos pensando en masa. Si pensamos en carga, es lo mismo, de corriente de carga. Por defecto siempre uno se referencia a esto como una carga. Esto es densidad de corriente es densidad de volumétrica y acá, bueno, podríamos usar de masa o másica, ¿sí? O de carga eléctrica. Y después vamos a ver que podríamos también definir de energía electromagnética, ¿no? Etcétera. ¿Está bien? Por ahora a nosotros nos interesa esta. ¿Sí? En función de lo que dijimos. Y en esta deducción nos creímos, o sea, faltaría ver por qué diferencial de B' es igual a diferencial de B por 1 más divergencia de B diferencial de T. ¿Está bien? Ahí cambia el concepto. ¿Mm? Si le interesa podemos hacer el cálculo para ver de dónde sale esto, luego se los puedo dejar de tarea. ¿Sí? Y arrancamos ya directamente con la conservación de la energía después de un breve intervalo de tiempo. ¿Ok?